Vamos a iniciando nuestros momentos, también pasando la lista que corresponde. Hoy día vamos a hacer los libros de Samuel y los libros de Reyes, ¿no? Son los que nos quedan por, por trabajar, ¿no? Y esperamos, bueno, de la participación de ustedes, y vamos a hacer el mismo trabajo anterior, haciendo una exposición de ustedes en estudio, planteando abriendo las salas para que ustedes entonces en grupo participen ahí, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer para hoy día, ¿ya? Vamos a orar para iniciar entonces el tiempo. Vamos a pedir por favor que entonces que cada uno entonces entre a tiempo de oración. Padre bendito, gracias Señor. Pedimos Señor que tú nos guíes este tiempo. Y gracias también Señor por todo lo que tú realizas Señor en nuestras vidas. Y queremos Señor que guíes en cada momento, especialmente en este curso, los días que corresponden a cada uno, Señor, siempre orando para que tú te manifiestes en la tarea de estudio que cada uno, Señor, propone. Gracias por tu misericordia, tu amor, y esperando, Señor, que también cada uno pueda tener su espacio aquí, Señor. Estamos en tus manos para que tú nos guíes, Señor. Gracias, y dejamos este tiempo de la oración para, Señor, continuar, Padre, en el trabajo que tú nos estás indicando, Señor, también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos entonces a tener el espacio para la asistencia. Esto hemos estado compartiendo, ahora vamos a dejar de compartir. Ya. Aquí dice el usuario, aquí estoy presente, pero no dice quién es. Ah, aquí está, Yamil y Leila. Bueno, ahí sí está. Ya vi el nombre. Muy bien. Ahora nos toca, entonces vamos a ir a Samuel, el libro de Samuel. Bueno, hablando de Samuel, no es un solo libro, en realidad vamos a mirar cuántos libros en realidad han habido en esta etapa. Nos toca Samuel y Reyes. El de Crónica lo vamos a ver después. Eso, bueno, vamos a seguir el orden que hay aquí en nuestro texto, pero Crónicas viene a ser también un libro que cuenta la historia dentro de esta etapa, ¿no? Entonces, Primera Crónicas, por ejemplo, estaría contando más o menos la historia de Primera y Segunda de Samuel. Y Segunda de Crónicas sería Primera y Segunda de Reyes, ¿no? Más o menos por ahí está el detalle. Y este escrito, claro, siempre fue separado, más bien con Esdras y Nehemías iban juntos. Pero en cuanto a los libros de Samuel y de Reyes, sí, en un tiempo pertenecieron a un solo grupo de libros, ¿no? En algún momento, y también está establecido en el texto hebreo, por lo menos el texto de el texto de Samuel, primera y segunda, van juntos, y Reyes van también juntos, ¿no? No de primera y segunda. Esta figura de las divisiones de estos libros aparece más bien en la Septuaginta, ¿no?
La Septuaginta es la que hace la división y es la que corresponde a la nuestra también, ¿no? Entonces le damos hemos asumido de alguna manera esa división. Y eso es lo que diferencia quizás al texto hebreo del texto griego y del texto nuestro. El cristianismo optó por la fórmula que tiene la Septuaginta, ¿no? Esa es más o menos la guía que tiene, ¿no? Bien, ahora los dos libros de Samuel. ¿Están viéndolo, no? Ya, están viendo el material, ¿verdad? Bueno, Sí, nadie me pastor. dice. Sí, pastor. Ya. Ahora, los dos libros entonces de Samuel, más los dos libros de Reyes, formaron parte de un solo libro, ¿no? Fueron un solo libro. Y los judíos cercanos lo llamaron libro de los reinos, ¿no? Y a los de Samuel eh, les llamó entonces una y dos de los reinos, ¿no? Reyes van a ser entonces tercera y cuarta de los reinos, ¿no? ¿Ya? Uno y dos de los reinos y el otro es tres y cuatro de los reinos. Entonces, la siguiente, es decir, estos libros de los reinos eran cuatro. Cuatro serían. Los dos primeros corresponderían a los de Samuel, ¿no? Y los otros dos eh, pertenecen entonces a los escritos de los de tercera y cuarta de los reinos, ¿no? Esa sería más o menos la figura con respecto a esto, ¿no? ¿Ya? Acá mismo, justamente cuando vayamos a ver de los reyes, vamos a ver eso, ¿no? Entonces, el libro de los reyes, el que explica reyes, básicamente, sería tres y cuarto de los reyes o de los reinos. Y el de Samuel sería primera y segunda de los reinos. ¿Ya? Ahora, espero no haberlos confundido. Entonces, los libros de Samuel serían una y dos de los reinos. Los libros de los reyes serían tres y cuatro de los reinos. ¿Ya? Estos libros de Samuel son parte de lo que ya conocemos como escritos judíos llamados profetas anteriores. Creo que también mencionamos ese aspecto, ¿no? O sea, que está dentro de la sección de los Nevi'im, los profetas. Y los Nevi'im están divididos en dos, los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los profetas anteriores vienen a ser antes de la deportación y los profetas posteriores es posterior a deportación. Su autoría se atribuye a Samuel, pero otros dicen que no lo es porque narra su muerte. Y como en el libro se nota una unidad de estilo y propósito, incluido el relato de su muerte, podría entonces ser de otro autor. Ya hemos mencionado este aspecto del autor, las tradiciones que son muy fuertes dentro de tanto del cristianismo como del judaísmo, hacen asumir una forma fija y si se dice lo contrario, a veces como que se entiende que se está atacando al texto, pero no es así. El libro tiene esa unidad y estilo y justamente nos da a entender que eso debe haber sido escrito por otro personaje y no por Samuel, ¿no? Pero es toda la historia está alrededor de Samuel, o en todo caso es el protagonista principal, ¿no? Es el profeta que va dando la pauta, ¿no? Y por supuesto, como vemos, es el personaje ahí, más allá de los otros personajes que también son importantes, ¿no? Fue escrito en un periodo temprano, posterior a David. Bueno, eso es más o menos lo que se plantea, ¿no? Cuando ya estaba dividido el reino, ¿no? En 931 antes de Cristo, ¿no? Eso vamos a ver, ¿no?
El idioma en que fueron escritos fue el hebreo, básicamente eso, ¿ya? No se sabe el lugar. Y el nombre de Samuel, Shemuel en hebreo, significa Dios oye, ¿no? Dios oye, ¿no? Algunos dicen que es nombre de Dios o oído de Dios, pero en realidad es Dios oye. Shemuel es Dios oye. Los libros de Samuel pues nos presentan un panorama extenso de aquellos tiempos después de la división del reino, ¿no? Está dentro de ese contexto. Yo me atrevería inclusive cuando estamos hablando de cuándo más o menos se ha realizado este documento, es posible que el documento eh, tenga que ver con una, digamos, su posterior escritura, que viene a ser más o menos no tan cercano como algunos dicen de David, sino podría haber sido posterior. Y esto también, que pasó una teoría de que todos estos documentos del Antiguo Testamento se elaboraron, se editaron más o menos en el periodo que nosotros llamamos intermedio, el año 400 por ahí, más o menos como se fueron desarrollando estos documentos, ¿no? Y es posible que entonces ahí hubo toda una, digamos, fiebre de edición de estos libros por querer guardar y preservar el texto, ¿no? De aquello que los profetas habían descrito y los mensajes que habían recibido. Entonces tenían que guardar esto y por supuesto hubo entonces un desarrollo desde esa perspectiva. Recuerden que cuando hay de Nehemías hablan acerca del libro de la ley, está hablando de la Torá, no está hablando de todo el Antiguo Testamento. Porque también hay otra cuestión, no en el pueblo hebreo no hay la idea de Antiguo Testamento. No existe esa nomenclatura para sus libros, ¿no? Entonces, el Taná fue, digamos, posteriormente elaborado y posiblemente ya para la fecha de la Septuaginta había ya un cierto consenso, aunque la Septuaginta justamente pone otro canon, ¿no? Es decir, poniendo otros libros que no aparecen en el texto del canon hebreo, nos da a entender que todavía no había una fijación del canon. Entonces eso ha llevado a tener entonces dos canos del Antiguo Testamento, tanto el canon griego como el canon hebreo. Entonces, a partir de 1820 más o menos, o entre 1810 y 1820, Lorenzo de Lucena dejó o nos da a nosotros la separación o deja esos libros a un lado y la Reina Valera solamente aparece, digamos, referido al canon hebreo, ¿no? Más o menos ahí va. Pero anteriormente lo tenía. Anteriormente estos libros que conocemos como apócrifos estaban en la versión de Reina y de Valera, ¿no? Ellos respetaron esa sección y tradujeron la Biblia con estos libros dentro, ¿no? Por si acaso. Algunos no conocen esa historia y piensan que en el caso, recuerdo la Sociedad Bíblica publicó un documento, una Biblia, es una Biblia que tiene los libros apócrifos y estos están, aquí lo tengo, justamente, no sé si lo pueden ver acá. ¿Se nota? ¿Qué dice el texto acá? La Biblia del siglo oro. Ya, la Biblia del siglo de oro. Este documento es la antigua traducción de Casaubon Reina de 1569, revisada por Cipriano de Valera en 1602, y es edición íntegra en español contemporáneo. ¿Ya? Lo han traducido
digamos, como una edición contemporánea en cuanto a la versión, pero es el texto que incluye, inclusive, aquí está en el texto, no sé si lo pueden ver, pero aquí en las hojas está, dice ahí, está Macabeos ahí, ¿no? En la lista, aparece aquí la lista, los libros de Macabeos, ¿no? Entonces, no solamente Macabeos, aquí está Eclesiástico, Sabiduría, Esther, Tobías, lo pone como libros deuterocanónicos, separados, como lo puso Cipriano de Valera, ¿no? Entonces, esto es una novedad de alguna manera, pero ese es un libro recién, o que se produjo esta Biblia, ¿ya? Por los años, en 2009, más o menos ahí se publicó este libro, ¿ya? Esta Biblia es, ¿ya? Y se le llamó la Biblia del siglo de oro, ¿no? Porque salió esta versión, ¿no? Entiendo que fue porque se trató de producir este material por el aspecto, algo, creo algo tenía que ver con una celebración que tenía que ver con España, que más o menos por ahí era el asunto. Entonces, por eso hoy se le llamó la Biblia del siglo de oro, ¿no? Bien, entonces, es solamente para darnos cuenta de que el texto, entonces, de en la Biblia no es, en cuanto al canon del Antiguo Testamento, tenemos dos corrientes, ¿no? Entonces, la que viene del judío, sí, la que viene, o del texto hebreo básicamente, y la otra de la Septuaginta, que es el texto griego, ¿no? Y que es el texto que los cristianos, el movimiento cristiano, comienza a utilizar, ¿no? Todas las, por ejemplo, las versiones de referencias que hay del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento vienen de la Septuaginta, ¿no? Por eso que hay esa diferencia, en todo caso, cuando vemos la traducción del Nuevo con respecto al Antiguo en cuanto a la cita, ¿no? Se denota que hay bastante diferencia por ese motivo, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos hablar acá? Es que fue de la época de la división del reino, después de la división del reino, después de la muerte de Salomón, y muestra los defectos de la religión de esa época. Los enemigos eran torturados, la poligamia era corriente entre la clase privilegiada, ¿ya? Y las costumbres no eran muy buenas en el pueblo, aunque había muchos signos alentadores, por ejemplo, la centralización del gobierno, que eso ayudó, ¿no? La centralidad. Hoy que se habla de descentralización, más bien para esa época la centralización del gobierno sirvió para unificar al pueblo en su práctica religiosa. Por otro lado, los pobres tenían derecho a la justicia, ¿no? Había énfasis en los derechos del individuo, ¿no? Y el adulterio era reconocido como un crimen. Aquí me detengo en este aspecto porque cuando hablamos del adulterio, algunos piensan el adulterio dentro del contexto nuestro, ¿no? O lo imaginan de esa manera. En realidad, cuando habla del adulterio, no está hablando de una pareja, ¿no? De un hombre y una mujer, sino está, y que uno de ellos, pues, se va con otro o comienza a tener otra relación. Ya, ese aspecto es ilegal, por supuesto, pero entendiendo dentro de esa corriente poligámica, es decir, de los matrimonios que se hacían, especialmente el varón, que podía casarse con varias mujeres. Ese casamiento con varias mujeres no se consideraba adulterio. Adulterio se consideraba cuando dentro
tocaba a otra mujer que no le correspondía, que no era suya, ¿ya? Y la hacía suya, ¿no? O comenzaba a convivir con ella. Entonces, esa ilegalidad, eso sería entonces adulterio, ¿correcto? El hombre tuviera varias otras mujeres que son legales, por lo menos dentro de esa sociedad, de aquella época, ¿no? Entonces, el casarse con varias mujeres era algo normal, ¿no? No era un pecado ese aspecto, ¿no? Hoy día sí lo es en nuestra sociedad, ¿no? No puede estar casado con dos mujeres, menos con tres, ¿ya? Y a eso se conoce como bigamia, ¿no? Bigamia. Entonces no se le... Y la bigamia es penada, ¿no? No, nuestra sociedad no lo permite. Entonces, eso hay que verlo desde esa dimensión. Entonces, cuando hablamos de la poligamia dentro de cierto sector y también dentro de la misma sociedad de aquel tiempo, en los varios estratos que tenía, el asunto era que era parte de la cultura, y especialmente entre los reyes, ¿no? Entre la nobleza, ¿no? Había ese aspecto. Y por eso se entiende, a ver, ¿cuántas mujeres, por ejemplo, tuvo Salomón? ¿No? ¿Cuántas esposas? ¿Tenía una sola? Ajá. O el caso de David. David, ¿tenía varias esposas o una sola? No me responden. ¿No han leído el texto? Tenían varias. No, en el caso de Samuel tenía muchas mujeres, ¿no? David también varias esposas. Tenía 1000 mujeres. 700 creo que Salomón. tenía. Salomón. Salomón, sí. 700, no sé, hay que detallar el asunto, ¿no? 700 o con esposas y 300 concubinas o al revés, ¿no? Una de las cosas. Pero al final el total era de 1000 mujeres que tenía, ¿no? Y David también tenía lo suyo, ¿no? Quizá no llegó a esa cantidad, pero sí tenía muchas mujeres también, ¿no? Ya. Y teniendo muchas, todavía encima busca otra, ¿no? Y con ella pecó Betsabé, ¿no? Y luego, bueno, se casa con ella y con ella le da el sucesor a David, ¿no? Salomón, ¿no? Pero pastor, Salomón entonces tenía, sí dice 700 mujeres reinas, ¿no? Eran egipcias la mayoría, sí. ¿Y 300 concubinas? Sí. Ah, ya. Eso lo hizo más para extender su dominio sobre los otros reinos, para hacer alianzas. Claro, claro, era por ese motivo también, pero eso llevó a meter también prácticas, ¿no? religiosas que Ajá. no estaban dentro de la ley, ¿no? Ese es otro Ajá. aspecto. Su corazón fue desviado en ese aspecto y al final él lo reconoce también, ¿no? Eso lo encontramos nosotros en el libro de Eclesiastés, ¿no? Ahí reconoce él esa situación, ¿no? Bueno, vamos entonces a mirar algunos aspectos aquí. Bueno, dentro de las fuentes que se utilizaron para la composición de esta historia, están las historias proféticas, las crónicas de los reyes, las crónicas del rey David y la literatura poética nacional y las tradiciones orales, ¿no? Posiblemente eso ha sido la base para la formación de estos documentos, ¿no? Y en el libro de Reyes, por ejemplo, ahí con respecto a los reyes, todos los relatos que se cuentan de tal rey está en la crónica de los reyes, tal, ¿no? Cuando habla de la crónica de los reyes, no está hablando del libro de crónicas, sino de la documentación o el libro de las crónicas que estaban en palacio, ¿no? A eso se refiere. Ya. Porque habían relatos de todas maneras que
a nivel, a nivel real, que aplicaban entonces las historias, ¿ya? Y se incluían dentro de estos libros que llamaban libros de las crónicas de los reyes, ¿no? Entonces, en el palacio llevaban la cuenta de todos los detalles que habían hecho estos reyes, ¿no? Una cosa así como lo que podemos llamar ahora los libros de actas, por ejemplo, ¿no? De las sesiones del Consejo de Ministros y del presidente y todo eso, ¿no? Que hablando en ese contexto, ¿no? Entonces siempre tiene que haber documentos ahí de qué cosa es lo que se ha hecho, ¿no? Qué cosa, qué normas, qué leyes se han partido. Entonces de ahí se cuentan todas las detalles y relatos acerca de lo que ha hecho un mandatario, ¿no? Eso en términos modernos, ahí estaban las crónicas de los reyes para eso. Bueno, los israelitas insisten en tener un rey como las naciones. Vamos a primera de Samuel. Aquí relata la vida de Samuel, primer profeta del comienzo de la época monárquica. Sería porque hasta ahí con Samuel empieza justamente la etapa de la monarquía, ¿no? La etapa de la monarquía, y aparece con Saúl como rey, ¿no? Como el primer rey de Israel. Hay que reconocer que eso históricamente ha sido así. Saúl fue el primer rey de Israel, ¿no? No David, fue Saúl. Ahora, que Dios escogió a David es otra cosa, ¿no? Pero también le permite a Saúl ser rey y también lo ungen y él es el que comienza digamos, toda la dinastía de los reyes de Israel, por decirlo de una manera, porque no era una dinastía exactamente al comienzo. Saúl no fue sucedido por su hijo, ¿no? Sino fue sucedido por David, que no era nada de él, ¿no? Y a partir de David, más bien, ya empieza la genealogía real, ¿no? La genealogía davídica, ¿no? En Saúl no, quedó ahí nomás, no hubo genealogía. Ahora, decíamos entonces que se cuenta a Saúl como primer rey de Israel y su trayectoria en ese reinado, ¿no? Así que primero Samuel es una continuación de la historia del libro de los jueces, por otro lado, ¿no? Está en ese orden. Y comienza en la parte final del periodo de los jueces, ¿no? De ese periodo tan difícil, ¿ya? Cuando Elí es juez sacerdote, ¿no? E Israel está sufriendo opresión de los filisteos, ¿no? Porque ahí estaban los filisteos. Y primero Samuel son, en ese sentido, primero Samuel te cuenta esta parte, ¿no? Ahora, primero Samuel son un solo libro en la Biblia hebrea, ya que ocurre en la historia continuada de sus tres personajes. Primero, entonces, está Samuel, Saúl y David, ¿no? Yo dije a Samuel como personaje principal, ¿ya? Pero en esta parte de primera, especialmente primera, ¿no? Y está Saúl y luego David, ¿no? Luego David en lo que viene a ser toda la composición de los libros de Samuel. Los israelitas insisten en tener un rey como las naciones paganas. Ya no quieren tener, pues, jueces, ¿no? O que Dios les dé jueces, ¿ya? Y aquí en este caso, Samuel, que era profeta, viene a ser en todo caso el último juez dentro de la historia, aunque entiendo no está, pero es parte de, hacía a veces de juez, ¿no? Y sobre todo era profeta, ¿no? Profeta, ¿ya? Y ya hemos dicho también entonces que entonces es la historia de Samuel y también del rey Saúl y los primeros años de David, ¿no? Así está entonces el primer libro de Samuel. Saúl
carece de un corazón dedicado a Dios, aunque de hecho que cuando él es elegido, Dios lo unge, lo, este, lo reviste como rey, ¿no? Pero su corazón se endurece posteriormente, ¿no? Y por ese mismo motivo él es rechazado también, ¿no? Muy bien, así es, pues 700 concubinas y 300 esposas, claro, eso es lo que habíamos mencionado. Ujú. Y ahora entonces, por otro lado también David, ya joven, ¿no? Entra en escena cuando él mata a Goliat con una honda y una piedra, ¿no? En realidad la honda no lo mató. Ese es un detalle curioso ahí del capítulo 17 de Samuel. Y aquí se inicia también la amistad con Jonathan, ¿no? El hijo de Saúl, capítulo 18. Pero en el 17 hay un detalle, porque algunos dicen, bueno, ¿con qué mató Goliat? ¿Con qué mató David a Goliat? ¿Cuál es la herramienta que utilizó para matar a Goliat? ¿Ustedes qué dicen? Una piedra, pastor. No, Su espada, su espada. la espada fue, hermano. Claro, una espada para cortar. Sí, lo que pasa es que utilizó la honda, le dio y él cayó y quedó herido. Y lo que hizo David es sacarle la espada de Goliat y lo degolló, ¿no? Con su propia espada y así lo mató, ¿no? Lo que Lo pasa es que degolló. tradicionalmente nosotros Lo degolló. sí hemos asumido que es la onda o la eh, la fuerza de David, ¿no? Y por el Espíritu de Dios y mató con esa onda y con esa piedra, ¿no? Pero aquí nos muestra que no fue así, ¿ya? Entonces hay que tener ese cuidado porque eso es un mito evangélico, ¿no? El mito de la onda, ¿no? Otros en forma de broma decían, y recuerden que antes de los autos Honda, lo que fabricaba esa empresa eran motos, ¿no? Motos Honda, ¿no? Entonces, alguien cuando decía, bueno, ¿con qué mató David a Goliat? Con una moto Honda, decía. Una broma, una broma. Bien, entonces, eh, aquí nos muestra el asunto, entonces, ve, acá dice, en el versículo 50 de este capítulo 17, dice, así venció David al filisteo con honda y piedras, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. De ahí viene más o menos la historia porque el texto dice esto, ¿ya? Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. ¿Mm? Curioso la forma en que está traducido acá, cuando dice que David, tomando la espada, ¿no? Le corta la cabeza y lo acabó de matar. O sea, como diciendo que la onda lo había matado, ¿no? Y entonces la espada lo único que hizo es, ya pues, definirlo, ¿no? Pero bueno, tampoco dice el texto aquí si acá solamente dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Mire, ahí está, hirió, dice. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. O sea que la piedra solamente fue la que lo adormeció, o sea, le hizo un plop, cayó y la espada fue que le mató. Pero pastor, una consulta. El tema de la espada ha sido con la misma espada de Goliat, ¿cierto? Y eso, o sea, habrá pesado. ¿Sí? Entonces, y ese momento él ha sido un adolescente, o sea que
a través de la fuerza, me imagino el el espíritu del Señor ahí con él, ¿no? Para que le dé esa fuerza de cargar esa espada Claro. pesada, ¿no? Bueno, de hecho, que sea con la piedra o con la espada, él tenía esa fuerza que por el espíritu aplicó ahí, ¿no? Pero hay que reconocer la valentía de David también y de los momentos también cruciales en la vida, ¿no? Cuando estás en una empresa, en un desafío, donde le pones toda la fuerza, a veces de pronto tienes una capacidad, ¿no? Nunca habías previsto. ¿Por qué? Porque nace una capacidad en ti más allá de tus propias fuerzas naturales, ¿no? Eso es común, eso se da, ¿ya? Entonces, es parte de la naturaleza humana también. En todo caso, ese es otro aspecto, ¿no? Pero, Eh, pastor, pero sí. también él era entrenado, pues, ¿no? Como era pastor, no dice que cazaba leones. Entonces, era fuerte también, ¿no? Era un Por adolescente, eso, pero sí, por eso el hecho de que sea adolescente no significa que no tuviera fuerza suficiente, ¿no? Y frente a un enemigo como este, se duplica la fuerza inclusive, ¿no? Ese arrojo que tuvo David, eso entonces también hay que distinguir de parte de David. No quitando el asunto de que de hecho estaba el Espíritu Santo ahí con él, pero también el momento crucial que estaba viviendo él y de saber que podía hacerlo, él no lo pensó ni siquiera, ¿no? Simplemente lo realizó, ¿no? ¿Ya? Y recuerden, en momentos así a veces surge de adentro de uno una fuerza descomunal, ¿no? Y que logras hacer algo, una hazaña que nunca habías pensado hacerla, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es parte de la vida, de lo que estamos dotados de alguna manera los seres humanos, ¿no? ¿Ya? Entonces a David se manifestó ese aspecto, más allá de este hecho de la presencia de la unción del Espíritu Santo en él, ¿no? Que también es otro aspecto, ¿ya? Bien, y debemos también reconocer ese hecho, pues como tú mencionas, ¿no? Que él atacaba pues a las bestias del campo, que al cuidar él las ovejas y los destrozaba, ¿no? Entonces tenía también pues una fuerza posiblemente, o sea, tenía ese aspecto, ¿no? De que en momentos así pues reaccionaba y ya, ¿no? Podía hacer una hazaña como esa. Bien, dejando ese aspecto, Dios elige a David para reemplazar a Saúl como rey, ¿no? De hecho, que Saúl pensaba que su hijo Jonathan iba a ser el que lo iba a reemplazar. De paso, con Jonathan y David empieza una amistad, una fuerte amistad, una relación profunda, ¿no? Eh, una amistad profunda y una intimidad, ¿no? De compañeros, de amigos, de hermanos, ¿no? Que algunos han tratado de plantear de que aquí había algo más allá de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en la Biblia, de paso, el texto hebreo, la palabra amor, ¿ya? Y amar es una sola palabra, como en el castellano también, ¿no? Amor. En el griego sí, la palabra amor tiene varias connotaciones y hay varias palabras para amor, ¿no? Y cada una tiene su característica de qué tipo de amor estás hablando. En cambio, en el hebreo no. En el hebreo es igual que el castellano, ¿ya? Entonces, la palabra amor se aplica a los padres, a la esposa, a los amigos, ¿ya? A los hermanos, en fin, ¿ya? Y hay que ver el contexto también para tomar en cuenta este aspecto, ¿ya? No lo dejo ahí nomás porque hay teorías con respecto a eso y que se te va a decir que no, que había otro tipo de cosas ahí en David y Jonathan, ¿no? Y que la Biblia nos da pistas en ese aspecto, ¿no es cierto? Por algunos detalles, pero Mm, eso es para avalar, pues,
a los Ellos, movimientos LGTB, ¿no? ellos Sí. son cochinos, son cochinos ¿Ah? esos, ¿no? Son cochinos esos. Bueno, no los vamos a calificar en ese aspecto, pues, pero no compartimos esas interpretaciones, ¿no? Mm. Más allá de lo que ellos proponen, ¿no? Eh, bueno, ahí dejamos ese aspecto. Otra de las cuestiones que sí debemos de tomar en cuenta es esa huida al desierto para escapar del celo del rey, ¿no? Y David vive en el exilio hasta que Saúl y sus hijos mueren durante la batalla en el monte de Gilboa. Y ya cuando no están los hijos y también Saúl, entonces está listo para el tiempo de David como rey de Israel. ¿No? Que fueron dos etapas de paso, ¿no? Fueron dos etapas, ¿no? En Judá y en Israel. Palabras claves aquí: celos, corazón. El libro está lleno de celos, ¿no? Y el celo es de Saúl. Israel, de tener rey, quería tener como reyes como sus vecinos. Y Saúl, ¿no? Ese era el celo que tenía por un lado, y Saúl tenía celo de su sucesor, ¿no? Israel quería celo por querer tener reyes, y Saúl celo por David, ¿ya? Y aquí hay una frase importante que ilumina este aspecto. Dios mira el corazón, y lo que Él elige no es siempre lo que nosotros esperamos, ¿no? No es aquello que nosotros descalificamos fácilmente al otro, ¿ya? Pero dice que Dios no ve la apariencia, sino ve los corazones. Entonces el corazón es más importante en ese aspecto, ¿no? Para Dios. Bueno, Él ve lo profundo que hay entre nosotros, ¿no? Los temas que encontramos acá: Dios es más grande que cualquier problema que tengamos. Dios es más grande que cualquier problema que tengamos. Con la ayuda de nuestras emociones también se puede mantenerse, con la ayuda de Dios, nuestras emociones pueden mantenerse bajo control, ¿no? Saúl no tenía eso, pues él entraba digamos, sus emociones se descontrolaban fácilmente, ¿no? Bueno, aún los hijos de Dios pueden fracasar y caer en pecado, sí. Esto también es algo que ocurre, no deberíamos decir que es natural, ¿ya? Pero ocurre, ¿no? ¿Quién no peca? Dice algunos, ¿no? ¿Quién no peca? Y la Biblia también nos muestra eso. Pero eso no significa que estaba avalándose el pecado o la conducta, o podemos decir, no, bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿No? Entonces, no hay que entrar en esa polémica, ¿ya? Simplemente reconocer que podemos fracasar y caer en pecado. Todo ser humano, y todo hijo de Dios, aún siendo hijo de Dios, también puede suceder eso, ¿no? No debería serlo, en todo caso, o proponernos a no caer en esa dimensión o en esa situación. Por otro lado, en toda vida llena de pecado y derrota, puede haber victoria y logros, si hay arrepentimiento y obediencia. Es decir, si vuelve a Dios, ¿no? Si se vuelve a Dios y comienza nuevamente la obediencia. Y David nos va a mostrar ese caso. El pecado en nuestras vidas puede hacer que Dios quite nuestras bendiciones y las dé a otros. Ahí está este caso de Saúl, ¿no? Yo creo que si Saúl se hubiera comportado de alguna manera adecuada, es posible que no lo hubiera sacado del lugar, ¿no? Pero él fue quitado de su lugar, y aunque siguió siendo rey, ¿no? Y siguió siendo el ungido de Dios. Recuerden que en todas estas situaciones que después se va a dar en la vida de
de David, ¿no? Cuando Saúl lo va a perseguir, y eso vamos a encontrar nosotros en el relato de estos libros, vamos a encontrar la situación esta y cómo Saúl, siendo el rey, había sido quitado de la bendición de Dios, y cuando David lo tiene a Saúl al frente como para desaparecerlo a Saúl, él dice que no iba a hacerle ningún daño al ungido de Dios, ¿no? O sea, lo reconocía todavía a Saúl, ¿no? Como que Dios lo había ungido para ser rey y en su función de rey, ¿no? Entonces no lo podía tocar, ¿no? Este es otro elemento que viene bien a nosotros y claro, no estamos tocando esta parte. Esto es ya en el libro de Segunda de Samuel, ahí aparece toda esta situación, ¿no? Y entre este libro, primera y la segunda, vemos este detalle, ¿no? La persecución, ¿no? Que hace Saúl de David, ¿no? En este libro, y que nos muestra el odio que acuñó a David, ¿no? Porque lo veía como un peligro, ¿no? Pero que hace entonces de Saúl, pues, degenera su función como rey, ¿no? Sigue siendo rey, pero no se le podía tocar, ¿no? No se le podía tocar. Eso también nos muestra algo, y llevándolo al paralelo de hoy día para nosotros o para cualquier nación, ¿no? A un gobernante, por más que no nos guste, no podemos tocarlo, ¿no? Tiene que cumplir sus funciones, ¿no? Y es lo mismo que tenía Saúl en este caso, ¿no? Y David es muy respetuoso de esa perspectiva, y cuando le toca a él a gobernar, ya él cumple, pero también pues sabemos que falló, ¿no? Eso está en el siguiente libro, Segunda Samuel. Bueno, vamos a ver, bosquejo del primer libro, entonces, fin del periodo de los jueces, del capítulo 1 hasta el capítulo 7, ¿no? La primera parte de la vida de Samuel está en el capítulo 1 al capítulo 3. Luego, castigo sobre Elí y pérdida del arca, capítulo 4 al capítulo 6. Y retorno del arca a Israel, está la vida judicial de Samuel como juez, entonces ese es el capítulo 7. En la segunda parte está la fundación de la monarquía, capítulo 8 al capítulo 31. Y en la parte que corresponde, la primera parte del nombramiento del primer rey, ¿no? Capítulo 8 al 10, ¿no? Está toda la historia con respecto a Saúl. Luego viene el reinado de Saúl, del 11 al 15. Y la tercera parte es la decadencia de Saúl y el surgimiento de David, ¿no? Capítulo 16, 1, 31 al 13. Aquí viene pues las dificultades pues, de Saúl contra David, ¿no? Que lo ve como su enemigo. El segundo libro está dedicado al reinado de David, ¿no? A todo el reinado de David. Segunda Samuel es la continuación del libro de primera, y esta narración de la vida de David continúa cuando es coronado rey de Israel a la muerte de Saúl, ¿no? Segunda Samuel cubre la mayoría de los 40 años en que David reinó en Hebrón y Jerusalén, ¿no? Y recuerden que también Saúl reinó 40 años, o sea, David reinó 40 años y Saúl también 40, ¿no? Ya. En la Biblia hebrea, entonces, aquí por otro lado, dice que Primero Samuel son un solo libro, ya que cubren la historia continuada de tres personajes principales, ¿no? Samuel, Saúl y David, ¿no? Por eso yo estaba mencionando a estos libros, dije, ¿no? Porque están unidos. Nosotros, por la cuestión de
que lo tenemos dividido, entonces mantenemos esto y decimos, bueno, en tal sección está esto, en tal sección está lo otro, pero para el texto hebreo es un solo libro, ¿no? Ahora, la vida del rey David domina todo el libro de Segunda de Samuel, ¿no? David reina en Judá unos 7 años y luego su reino es reconocido por Israel unificado, sobre el cual va a reinar 33 años, ¿no? Entonces, a la Israel reunificada son 33 años, ¿ya? Pero en Judá él ya estaba reinando, ¿no? Aún cuando estaba Saúl ahí, ¿no? Durante esta transición la capital es trasladada de Hebrón a Jerusalén, donde se encuentra el Arca del Pacto. Las victorias militares de David expanden los límites de la tierra prometida y sus triunfos llevan a la nación a la cúspide de su poderío. Es decir, la época de David fue la época de esplendor de Israel. No podemos decir que llegó a la altura de un imperio, de una gran nación, pero sí llegó a expandirse y fue bastante grande su dominio, ¿no? Sin embargo, en mitad de su reinado, los triunfos de David rápidamente se convierten en tragedia cuando su codicia por Bexabe o Bexsheba, que es el nombre en hebreo, lo lleva al adulterio y al asesinato de su esposo Urías, ¿no? Capítulo 11, ¿no? Aquí está lastimosamente el relato triste de la vida de David, ¿no? Un momento muy difícil, ¿no? De paso, este nombre, Bethsheba, no se sabe si era el nombre verdadero o real, simplemente le pusieron ese nombre ahí en la Biblia, ¿ya? Pero no es un nombre propiamente, ¿ya? Ahora, él comete pues una falta, estaban en tiempos de guerra, ¿recuerdan? Y él va a descansar al palacio, y estando en descanso, ve a esta mujer que se está bañando del otro lado, ¿no? En una casa contigua, y manda a llamarla. Ella va porque es el rey que le llama. Y luego entonces él la hace suya, ¿no? Y luego manda a llamar a Urias, ¿no? Para tratar de cubrir esa falta, ¿no? Esa situación, ¿no? Como no logra que Urias, que era uno de sus soldados más fieles, ¿no? No logra que él tenga intimidad con su esposa, ¿no? Porque según él dice, él no podía estar gozándose mientras sus compañeros, ¿no? Están en la guerra, ¿no? Entonces él estaba en toda en toda su mente, estaba en el campo de batalla, ¿no? No estaba en tratar de gozar o estar en intimidad, ¿no? No lo veía desde esa perspectiva, aunque se puede, él podía como esposo, ya que el rey lo había llamado, podía haber tomado ese aspecto, pero fue un hombre que quiso ser leal a sus convicciones, ¿no? Eso le costó después la vida, porque David inventa una estrategia para que lo maten a Urias, ¿no? Y de paso se convierte, aunque David no lo mató directamente, o sea, no ejecutó con armas, ¿no? Pero sí él hizo ¿no? Toda la estrategia para que él fuera muerto, ¿no? En una emboscada, ¿no? Entonces, él fue lo que se llama el autor intelectual, ¿no? Pero que es directamente eh, el culpable, pues, de haber hecho eso, ¿no? Entonces es culpable también de asesinato, ¿no? Es lo que se aplica de alguna manera, y nosotros tenemos un caso aquí que es muy cercano, ¿verdad? Donde un gobernante se le ha aplicado eso justamente y por eso está en la cárcel, ¿no?
siendo que lo ha matado, y muchos dicen, no, pero no ha matado, no ha hecho nada, es inocente. No, no es inocente, él es el culpable. ¿Ya? Él es el culpable porque era el presidente y él sabía de todo eso y determinó el asunto también, ¿no? Se ha demostrado ese aspecto, ¿no? En fin, lo mismo ocurrió con David, y David entonces, aparte de adulterar, de fornicar con la esposa de su general, también entonces mata al general para solucionar el problema, ¿no? Y una vez que está muerto, la toma a ella por esposa, ¿no? Para tratar de borrar esa situación, pero ya estaba el asunto ahí, ¿no? Bueno, y ahí viene una sentencia de parte de Dios, pero más que una sentencia es las consecuencias de lo que había hecho David, ¿no? Y iban a hacer un hijo y ese hijo iba a morir, ¿no? Así se lo profetizaron. Y por supuesto le costó a David eso, y también la sentencia de que finalmente su reino no iba a durar, ¿no? Iba a estar dividido. Después de él, entonces el reino iba a dividirse, ¿no? Entonces, y de paso sus hijos también se iban a pelear, y bueno, toda una situación de crisis que derivó en este caso, ¿no? De haber tenido esa relación con Betsabé. Así que David no pudo evitar las consecuencias de todo esto, la tragedia que vino después. Aunque él fue perdonado por Dios y aunque él sí reconoció todo su pecado, correcto, pero las consecuencias no pudieron, no pudo evitarlas de alguna manera, ¿no? O no se pudo evitar, y eso se dio luego más adelante, cómo va a quedar Israel. Ahora, entonces el precio del pecado debe pagarse, ¿no? El profeta Natán amonesta a David por su pecado y David se arrepiente de corazón, recibe restauración, ¿no? Pero ya hemos dicho, el precio del pecado debe pagarse. La rebelión de su hijo Absalón, la guerra civil, la inestabilidad de la nación, que después de venir en toda esta situación, y como dijo el profeta, la espada del Señor estará sobre tu casa, ¿no? Aunque la fama y la gloria de David había disminuido, nunca volverá a ser lo que antes era, pero Dios continuaba bendiciéndolo, ¿ya? Y así que por medio de David y a Betsabé, ahora su esposa, tiene un hijo, ¿no? Que es Salomón, quien será el sucesor de David y será parte del linaje real de Jesucristo, ¿no? Es curioso que dentro de las genealogías y de la genealogía de Jesús existen personajes de este tipo, ¿no? Uno podría decir que para un linaje real, pues tienes que también tener una genealogía de descendientes, personajes, ¿no? De donde tú desciendes, que sean intachables, ¿no? Pero la Biblia no muestra intachabilidad en estos seres humanos, ¿no? Sino muestra toda su crudeza, sus debilidades y pecados, ¿no? Eso es lo más saltante de este caso, ¿no? Por otro lado, también existe esta perspectiva, ¿no? A Saúl lo condenamos, no, Saúl era malo, que no sé qué, y a David lo perdonamos, ¿no? Decimos, oh, no, pero él tenía otro corazón diferente. Pero el pecado de David fue hasta peor de lo que hizo Saúl, ¿no? Saúl te hizo lo suyo, ¿ya? Lo cierto es que, bueno, Dios ve el corazón y ahí es donde está la diferencia en todo caso, ¿no? ¿Cuál de los dos resiste la situación o cómo muestran esto? Y Dios por eso perdonó a David, ¿no? Y aparte que de él había prometido también darle una descendencia, ¿no? Bueno, ese es otro elemento también que está en el asunto. Palabras claves acá. Ungido. Era ungido. La unción era para los reyes, para los sacerdotes y también los profetas, ¿no? Aquí todo el libro se centra en la vida ungida de David, la unción de David, ¿no? Las victorias que tuvo.
Sus fracasos también son resultados de su posición, que solo le pudo haber sido concedida por Dios. Dios le dio lugar, de hecho, ¿no? Los temas que encontramos aquí, Dios puede realizar cosas extraordinarias a través de gente común. David era un personaje común. Recuerden que él estaba pastoreando, era uno de los últimos hijos que tenía Elí, ¿no? Y que estaba detrás del rebaño, dice, ¿no? Estaba en el campo. Mientras los otros hijos mayores estaban siendo evaluados por Samuel, ¿no? Pero el caso es que no pasaron y quedó este chico que simplemente era alguien que estaba haciendo un servicio ahí menor, un personaje común, pero que Dios lo convierte en algo especial. Bueno, también Saúl viene a ser algo parecido. Saúl no era nadie hasta antes que Dios lo ungiera y como rey, ¿no? Por otro lado, nuestra total confianza debe estar puesta en Dios y no en los hombres. Y ahí hay que aclarar algo también. Nuestra confianza es en Dios, no en los hombres, ¿cierto? Pero tampoco eso significa que vamos a desconfiar de los hombres o desconfiar de todo lo que hay en la sociedad. Eso sería una paranoia terrible, ¿no? No se puede llegar a una situación así, de que solamente creer que confiando en Dios o amándolo a Dios nada más y aborreciéndolo a los hombres, no. Ahí hay otro elemento, ¿no? El amor y que también aplica la ley principal de la ley, ¿no? O el mandamiento principal, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces el amor al prójimo no implica la confianza, sino el amor aún a los enemigos, ¿no? Entonces nuestra confianza es en Dios, ¿ya? Pero nuestra expresión hacia los demás, si confiamos en Dios, pues con esa seguridad Dios nos va a proteger y lo que vamos a hacer es amar o servir a los demás, ¿no? Dios está listo para perdonarnos y usarnos si tan solo nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él. Parece sencillo, ¿no? Eso del perdón de Dios y que nos podamos arrepentir. Parece un tema muy fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Trae sus conflictos. Cuando una persona se le combina o se le propone esto y se le pone como desafío, el arrepentimiento no siempre se da, ¿no? O salta a la luz otras cosas, o que no es el momento, no es el tiempo, o no entendió, o esto pues es algo que no lo puede concebir, ¿no? En fin, de todas maneras aquí está ese arrepentimiento que tiene que ver con volver a Dios, ¿no? Volver a Dios, lo que se llama conversión. No hay pecado tan grande que Dios no perdone y si nos arrepentimos sinceramente y nos volvemos a Él. Este es el caso de David, ¿no? Si Saúl se hubiera reconocido y hubiera arrepentido, posiblemente su destino hubiera sido otro. Y es posible, no solamente es posible, sino hubiera sido diferente, ¿no? Pero no fue así, pues. La obediencia da como resultado victoria. En cambio, la desobediencia nos llevará a la derrota, ¿no? Y así como prospera el gobernante, prospera la nación. Y así como tropieza el gobernante, tropieza también la nación. Muy bien. Bosquejo del segundo libro de Samuel ahora. Aquí está el reinado de David en Hebrón sobre Judá. Capítulo 1 al capítulo 4. David comienza a reinar sobre Judá, ¿no? Capítulo 1 al capítulo 4. Reinado de David sobre todo Israel hasta su pecado. Capítulo 5 al capítulo 11. Dentro tenemos entonces que David reina sobre Israel, capítulo 5 hasta el 10. Y David y su pecado, capítulo 11.
La tercera parte es el castigo a David por su pecado, capítulo 12 al capítulo 20. Y dentro encontramos problemas en la casa de David, capítulo 12 al capítulo 18. Y David restaurado como rey, capítulo 19 al capítulo 20. Y la cuarta parte, acontecimientos diversos, capítulo 21 al 24. Encontramos las últimas guerras contra los filisteos, salmos de alabanza de David, también se muestran los valientes de David y el censo equivocado, ¿no? Un censo que mandó que Dios no quiso, o que por lo menos no lo reconoce, ¿no? Esta parte de la sesión de los libros históricos describe el desarrollo de la monarquía, la división del reino y la posterior cautividad y retorno a Jerusalén. Tiempos difíciles en los que el pueblo desvía su mirada de Dios para seguir a ídolos y dioses de otros pueblos. Nos brinda pues nuevas lecciones para tener en cuenta y ser fiel a Dios, quien nos rescató con su mano santa. Muy bien. Hasta ahí esta parte rápida, es un resumen de estos libros. Vamos a quizás a tomar un tiempo para algunas preguntas, ¿ya? Y la otra parte ya se los voy a dejar a ustedes para que trabajen, ¿ya? A ver. ¿Alguien tiene alguna inquietud, una pregunta? Pastor, ¿cuántos años en sí fue rey Saúl? 40 años. 30 años. 40. 40 O sea, fue Saúl y 40 fue David. En la función de rey, ¿no? La diferencia está en que David estuvo 7 años en Judá y luego ya tomó todo el reinado, ¿no? Y en eso, al llegar a ser rey de Israel, estuvo 30 años más, ¿no? 33 años, perdón. Se suman 40 en todo caso. Bien. ¿Algo más? ¿O se ha entendido o no se ha entendido? Una de dos, cuando uno no es inquietudes, o todos han entendido bien o no han entendido nada, uno de los dos. Y Alexis se pone a llorar. Ha puesto su... yo siempre me preguntaba, pastor, lo leía y decía, ¿por qué Urías no se fue a su casa? Quizás sabía lo sucedido, pero por ser el rey no se rebeló, o fue y por tanta lealtad al rey o a Dios. Sí, o sea, la Biblia no le especifica, ¿no? No Pero demuestra ese. algo a veces bien complicado la lealtad hacia un rey, ¿no? Que había en ese entonces. Claro, no creo que él se rehusara a esto porque se había enterado, no. Más bien David estaba guardando esto muy celosamente, ¿no? O sea, inclusive eso no lo había dicho a nadie. Natán es el que se le descubre, ¿no? Y le cuenta una parábola y a partir de eso le dice, ¿tú qué haces, rey? Dice, no, ese es reo de muerte. Si eres tú, le dice, ¿no? Tú has hecho eso. Tú has pecado. Ahí a veces descubrió todavía, entonces reconoce eso y se pone a llorar y reconoce su gran pecado, ¿no? Pero antes de eso no. Entonces, el caso de Urías es que más bien yo veo otro detalle, ¿no? Un hombre de batalla, un hombre de guerra, ¿no? Fiel a sus convicciones, fiel a su servicio. Él veía que estaba en tiempos de guerra y su corazón, su mente y toda su visión estaba en la guerra.
Entonces no podía él tener un tiempo de descansito, ¿no? Con su esposa, pensando en cómo estaban padeciendo sus compañeros en el campo de batalla. Y que él añoraba estar ahí. Solamente él fue porque el rey lo había pedido, pero él estaba dispuesto a volverse nuevamente. ¿Ya? Y entonces el texto inclusive nos dice, ¿no? De que aun cuando David le da ese permiso, él dice que duerme fuera de casa, ¿no? Entonces no quiere él tener o acostarse con la esposa. No es que no la amara, sino que simplemente estaba su cumplimiento, su labor era en ese momento más importante y era necesario estimar ese aspecto, ¿no? Ese es el valor que me parece que tiene Urias en ese caso, ¿no? Contrario a lo de David, porque David le trata de insinuar, mira, ¿no? Estás en tu derecho y ya, pues yo te dejo, pues yo soy el rey y te estoy dando el permiso, ¿no? ¿No? Más bien ahí no lo obedece, no lo obedece el rey, ¿no? Fiel a sus Pastor, convicciones, sí. Me, pastor. yo Algunos me pastor pregunta, predicadores dicen que cuando ya, bueno, David fue también intervenido por el profeta Natán. Bueno, algunos predicadores dan a mencionar acerca de Natán, que él llegó ante la presencia del rey sin su permiso, pues, ¿no? Y posiblemente hubiese morido, ¿no? Por mano de David. Eh, pero aparte de ello, pastor, también lo que dijo el profeta Natán, ¿a qué se refería más directamente en lo que la espada nunca se apartaría, dice, de su casa? Se refiere sobre todo a esta división que se llegó después de Salomón, la división de Israel, pastor. Así es, eso es lo que estaba diciendo, o sea que esta situación sería la que llevaría a la dinastía de los reyes de Israel al conflicto, ¿no? Y que empezaría en la casa misma de David, ¿no? Sus propios hijos. Y eso se va a llevar después, porque si uno se da cuenta, los reyes de Israel no fueron tan santos, ¿no? Habían pleitos, conflictos, difamaciones, confabulaciones entre ellos, se mataban entre unos a otros, todo por el poder, ¿no? O sea, eso que uno puede decir que es natural o que se da en todos los reinos, en todos los gobiernos, ¿no? ¿No? ¿Quién no abate eso? El otro estaba escuchando, por ejemplo, el caso de un ex congresista que ya murió y que estuvo frente a Montesino, que fue a verlo, que justamente es papá de una congresista de ahora, ¿no? De la que está pidiendo vacancia. Este fue a decir que él estaba con ellos y quería participar con ellos y que él se bajó al Tribunal Constitucional en su época, ¿no? Este congresista diciendo eso, ya ufanándose de haber hecho eso, ¿no? ¿Ya? De haber confabulado, ¿ya? Y ponerse abajo al Tribunal Constitucional. Entonces, ese aspecto nos muestra la forma de política que se hace, ¿ya? De las confabulaciones, de tramas solamente por el poder, ¿no? ¿Ya? Y destruyes tal cosa o destruyes acá, ¿ya? Y no interesa si eso, pues, está destruyendo, en este caso, la democracia, ¿no? Ahí también ocurrió lo mismo con David, ¿no? Su conducta llevó a un destrozo del trono y se dividió después. Se dividió el reino de Israel en reino del norte y reino del sur, ¿no? Y luego también se continuó esas luchas por el poder en cada una de estas secciones, ¿no? Siempre hubo conflicto entre los reyes, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el caso de Acaz, ¿no? Acaz, que fue un terrible rey, Manasés también. Claro, hubieron otros reyes buenos, pero siempre hubo esa línea. Y ahí, bueno, podríamos decir que ya no es tanto el castigo o la sentencia, es más bien la conducta de cada uno de ellos, pero siempre la espada estuvo ahí presente. Estuvo presente de alguna manera, especialmente los descendientes de David, ¿no? Entonces, toda su familia, sus hijos, todos mueren, pues, ¿no?
todos, entre ellos se pelean, ¿no? Y Pastor, Salomón es el que queda, ¿no? Sí. Pastor, entonces, claro, ¿no? Se nota que ve que, o sea, David no está solo, no está con ese profeta Natán, y siempre lo advertía, ¿no? De sus pecados que están haciendo, ¿no? Y que, bueno, pues a través de todo esto, David cometió sabiendo que el Señor está ahí, David cometía esas cosas, digamos, ¿no? Que al Señor no le gustaba. Por eso que es muy importante, usted está explicando, que dice que el pecado en nuestra vida puede hacer que Dios también quite nuestras bendiciones, ¿no? Y la dé a otros. Tanto como Claro, que así fue el caso de Saúl, digamos, ¿no? El caso de Saúl se lo quitó, se lo dio a David, ¿no? Eso es natural, fue así. En el caso de David, el Señor no lo quitó, pero sí las consecuencias las vivieron sus hijos, sus pero descendientes. y tanto así, pastor, o sea, Dios tanto, digamos, lo quiso a David, ¿no? Porque creo que él era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Eso es lo que expresa después el texto, a pesar del pecado de David. Que el pecado de David no fue pequeñito tampoco, por si acaso, ya hemos dicho. O sea, estando a la misma altura de Saúl, diríamos, si quisiéramos sopesar el pecado entre uno y otro, pues David también fue terrible. No debió pasar, pero Dios vio su misericordia y la promesa que le había hecho a David, y de hecho que de él iba a salir la descendencia, ¿no? Y no por David, sino simplemente por Dios, porque el Señor lo había expuesto. Mm. Después de cometer también, pastor, ese atropello que hizo contra Urías, se arrepintió, pues, David, David se porque arrepintió, dice de hecho, porque Saúl dice de también que se arrepintió, por si acaso, sí, también se arrepintió, pero no fue un arrepentimiento, ya hemos dicho, Dios ve los corazones, no ve, y eso es lo que nos muestra este libro, ¿no? Dios ve lo interior que hay en el ser humano, ¿no? Incluyendo hasta, diríamos nosotros, de que Dios ve aquello que ni nosotros vemos en nosotros, ¿no? O sea, nos escudriña interiormente de tal manera que Él sabe entonces quién es y quién no es. Uno se puede autoexaminar y uno puede decir, no, yo estoy bien con Dios, ay, chévere. No, eso va a pasar, o eso, el Señor me conoce, sabe, conoce mi corazón, sí, pero también las intenciones, hasta nosotros no nos conocemos en qué dimensión estamos, ¿no? O hasta dónde. Dios sí nos conoce. Y él va a mostrar entonces eso. Y Saúl, lastimosamente, pues se desvaneció en sí mismo y cayó, pues. Por eso que aun cuando la Biblia dice que Dios amó a David y que él es conforme al corazón de Dios, fíjense, un hombre que estuvo en situaciones de pecado terribles, pero que de acuerdo a la palabra dice que él estuvo conforme al corazón de Dios. Eso quiere decir que no se trata de las buenas cosas que hagamos para Dios. Se trata de la disposición de nuestra vida, de nuestro corazón. del arrepentimiento, porque ahí se ve a Claro, David bien arrepentido, va a exacto. la casa de Jehová, se arrepiente, y Ya, luego de ahí Dios lo vuelve nuevamente a prosperar, porque le vuelve a dar al hijo y ahí nace Salomón. sí. Ahora, pero también hay que tomar en cuenta que el hecho de que está bien, Dios me puede perdonar, me puede restaurar, me puede dar el doble, pero tampoco puede ser por ese motivo entonces dejemos que el pecado esté ahí, ¿no? Eso nos va a costar después. Eso es lo que por lo menos aprendemos de estos casos, ¿no? De Saúl y de David, ¿no? Entonces, no hay entonces licencia para pecar, digamos, ¿no? Porque Dios, tú le caes bien a Dios, ya, entonces te perdona todo. ¿Ya? Y porque a Saúl no le cayó bien, ya, pues frito, ¿no? Por más que el hombre quiera, ¿ya? Y tú quieras, entonces si le caíste mal a Dios, pues se acabó. No, tampoco es así.
No es así, ¿no? Entonces hay que Entonces, tener, hay que Saúl tener, era arrogante también. bueno, Saúl. sí, pues, eso, ya, es que lo corazón era diferente, pues era otra situación, ¿no? Y eso se muestra en cada uno de nosotros, en nuestras actitudes, en nuestra conducta, en nuestras acciones, ¿no? Ahí Lo que yo me- donde estamos, en los lugares que estemos, en un puesto menor o un puesto mayor, ahí vamos a darnos muestra de qué y cuánto tenemos, ¿no? lo Y que si yo me vayamos, preguntaba, vayamos. pastor, lo que me preguntaba es, ¿por qué tiene que comenzar con la historia de Ana, ¿no? Que no podía tener hijos? ¿Por qué no comienza? Había un hombre llamado Samuel, ¿no? Así también en el caso de Saraí, de Raquel. ¿Por qué siempre presenta a alguien, a una mujer que... Bueno, en este caso, refiriéndose a Samuel, claro, está la historia de Samuel ahí y está su nacimiento. De hecho, que aquí habla también de un llamado especial de parte de Dios a Samuel, ¿no? ¿No? Y que hay circunstancias especiales y milagrosas en el nacimiento y en la procreación de Samuel. Porque recuerden, su madre no podía tener hijos. Entonces aquí hay una bendición de parte de Dios que se atribuye ahí, que después entonces este, es la bendición que nace, pero es que va a ser servidor de Dios, ¿no? Entonces esto resalta también ese hecho, ¿no? Samuel y su nacimiento extraordinario, diríamos así, y hasta Sobrenatural. milagroso, ¿no? Sí, entonces el relato está bien dado en ese caso, ¿no? Para resaltar al personaje, ¿no? Sino que la pregunta del hermano José Mejía dice, ¿por qué de una persona que bueno, pues no está bien delante de los ojos, o de repente fue castigada, ¿no? O cometió algún pecado para que no pueda tener hijos? ¿Por qué no nace de un sacerdote, por decir, ¿no? De una descendencia de un sacerdote. No, es que ahí Dios había establecido, y otra vez, ¿no? Dios hace como según Él. Y otra cosa, hay que corregirnos. Ana no estaba en pecado. No se ve en ningún momento que está en pecado. Era una fiel mujer, simplemente que no podía tener hijos. Y hay otra cosa, quítense de la cabeza la idea de que porque alguien no puede tener hijos es porque hay una maldición de parte de Dios. No existe eso. No existe eso. Eso estaba en la tradición judía, en la tradición hebrea, en la cultura antigua, se creía así. Pero Dios rompe con esa condición, porque le da por eso el hijo a un hijo, ¿no? A Ana, escucha su petición y se lo da. Entonces quiebra esa actitud de esa idea que inmediatamente juzgamos o castigamos, no, pero ya, sí, Dios lo está condenando, por eso no quiere que tenga hijos. Esa es una falsa idea, un falso concepto. No existe eso. ¿Ya? Porque, pastor, los judíos pues los sentenciaban a las personas que no tenían, las mujeres más que nada que tenían hijos. Sí, así es, ya hemos dicho, Ya no, culturalmente así era, sí, y esto llega hasta la época de Jesús, pero la cultura hebrea hacía eso, no Dios, sí, la cultura, no los Dios, judíos. era la cultura. Por eso, si tú te ocurría males o situaciones malas en la vida, te decía, es porque has pecado. ¿Te acuerdas por eso del ciego? ¿Ah? Y que después dice, Señor, ¿por qué está así? ¿Es porque él Los ha pecado padres o él. o porque sus padres han pecado? ¿Qué dice que es el Señor? No, Ni sus padres ni él, para que sino la esto gloria del es Señor. Para para que la la gloria de gloria Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. Y se eso creo que es una respuesta también en el caso de esta mujer, Ana, ¿no? ¿No? Para que la gloria de Dios se manifieste. Y se manifestó en Ana, ¿ya? Entonces hay que leer el texto de esta manera, ya no pensando en nuestras elucubraciones o lo que la cultura entre los judíos había esa situación, ¿no? Que todavía pega No, entre nosotros, por si acaso, ¿ah? Ya hemos dicho, si a ¿Sabes? alguien le va mal
Porque no veces, tienen pastor, el mismo pensado, hoy deben estar en pecado, hoy debe estar, ¿no? Y no tiene Hay, nada que ver con eso. hay iglesias que piensan eso, que enseñan eso. exacto, algunos pastores y Ese es algunos un mal misioneros, concepto. pastor, Mm, algunos pastores y misioneros incluso tienen Y está sí. mal, ese está concepto mal, y en discúlpeme, realidad pero está mal eso, está muy mal. nos transmite, eh, sí, pues predican y nos transmiten y nos confunden, algo así, ¿no? y dónde está la misericordia de Dios también, ¿no? ¿No? Mm, No es lo que hagamos, bueno o malo, es el trato que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? mm, Seamos buenos o seamos malos, de paso, ¿no? Porque Pues, Dios puede hacer un hijo, como dice, de la misma piedra, dice, entonces, de un corazón de piedra, de un corazón duro, de un hombre malo, Dios puede convertirlo en un hombre de bendición. Eso ha ocurrido, ¿sí? ¿No? ¿O no? Es otro tema que también tenemos los evangélicos, ¿no? Cuando alguien se convierte y ya tiene una vida terrible, ¿no? Y se convierte ahora eso, y esto lo usamos de testimonio, lo llevamos para que hagan campañas por aquí, para allá, para que cuente su historia siempre, ¿no? Cuenta su historia. La hermana que fue prostituta, el hermano que fue homosexual, el hermano que fue ladrón, que el hombre que mató a tal cosa, ahora están convertidos al Señor, están siendo a Cristo. ¿Y qué de es aquel que no ha hecho nada? No le exacto, es hacemos más, caso, no le hacemos caso. en la vida secular incluso te dice, cuando tú quieres evangelizar, pero si yo no he pecado nada, ¿por qué me voy a convertir? Incluso te dan esa respuesta. Sí, Seguramente tú has pecado mucho, por eso estás ahí. Así te dicen, pastor. porque vivieron en un contexto religioso, ¿no? En donde vemos y sopesamos ese aspecto, ¿no? ¿No? Cuando pecas, entonces tienes que arrepentir. Como yo no peco, no tengo que arrepentirme. Mal Ah, concepto, mal concepto. ¿Ya? Muy bien. Dejemos ahí ahora, vamos al descanso y volvemos después para hacer los grupos. ¿Ya? ya, Listo. pues. mm.